porque yo ahora al escucharle acá al profe David Galeano, me dan ganas de seguir, digamos, promocionando el guaraní, de hablar el guaraní, ahora entendemos la importancia del guaraní, pero como que hay como que una dejadez hacia lo que es esta promoción cultural del guaraní, ¿verdad? Y esa es mi pregunta. Bueno, imagínense ustedes un lapso de tiempo bastante prolongado en el que se hizo toda una campaña en contra de él, ¿verdad? El hablar guaraní es prohibido. Yo por eso le decía, por una cosa de locos decir, vinieron dos guerras y fueron espacios importantes para el guaraní, porque allí como que nos dimos cuenta y nos prendimos al guaraní, ¿verdad? En 1970 empieza una generación de, digamos, intelectuales, entre ellos se forman los profesores que anteriormente no teníamos, y recién, para el manejo de ustedes, recién en 1994, cuando empieza lo que se llama la reforma educativa, de eso que todavía ustedes forman parte, hasta hoy, recién allí se incorpora el guaraní. Y comienza el tema de llegar a ustedes en este momento. ¿Pero qué pasa? Probablemente muchos de los papás o las mamás de ustedes no estudiaron guaraní. Gente que tiene por arriba de 40 años ya va a decir, no, yo no vi. Y qué difícil que esto es. Yo no entiendo esto. ¿Cómo te voy a ayudar yo a vos? Y es la diferencia con aquel que tiene un poquitito menos del 75 para abajo. Esos padres ya dieron y hoy en día a cualquiera de sus hijos le va a decir, bueno, esto es tal cosa, yo di esta parte, yo conozco esto. Esa es, nosotros estamos allí en una franja intermedia. Pero, sin embargo, hay todo un proceso nuevo que empezó en los últimos tiempos a fortalecerse mucho.